Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de Aquí se habla libertad, que va a salir el 9 de febrero del año 2024. Arrimados como siempre al Mingo TV, el canal de José Domingo Blanco y Erika Mendoza Tobar. A ellos los consiguen ustedes en X, antes Twitter, como @Mingo Piso 1 y @Ementov. A mí me consiguen como @VJMC. Y recuerden siempre suscribirse al canal, darle like al programa y por supuesto estar atentos a la emisión de otros episodios y eso lo logran con la célebre campanita. Todo gratis, todo gratis. No les piden que llenen nada, sino simplemente que tomen la decisión allí con los botones del caso. Agradecemos la producción ejecutiva de Catherine Manzano y por supuesto, como todos los viernes, viernes de historia y economía, estamos con el profesor Daniel Laud, profesor de la Universidad Católica, de la Universidad Central, de la Universidad Metropolitana, en fin, un gran profesor en temas de economía e historia, como ustedes saben, además, experto en la economía austríaca, exponente de la economía austríaca. Bueno, profesor, muchas gracias por estar con nosotros. @Daniel Laud en X. ¿Cómo está, profesor? ¿Cómo le va? Bueno, muy bien, gracias, ¿no? Y como dices tú, buenos días, buenas tardes, buenas noches y ¿cómo se llama? Y muchos saludos a quienes nos están escuchando en cualquier momento, en cualquier lugar, a lo Usted largo sabe, de neta. usted sabe que recién habíamos terminado el programa de la semana pasada y yo le coloqué una noticia en su cuenta de WhatsApp. Dice, Maduro advierte, se acabaron las exoneraciones tributarias y el que no paga completo, vamos por él. Y su respuesta fue muy lacónica. Dijo, se acabó la economía. Podríamos entonces dedicarnos a que usted nos explique por qué usted plantea que se acabó la economía con esa decisión como siempre, inesperada. Nosotros no tenemos programa económico, eso ya lo hemos dicho. Nosotros vamos el timbo al tambo y se supone que son los intereses políticos los que priman en algún momento y a veces uno tiene la sensación de que Maduro habla primero y consulta después, ese tipo de cosas. Otras veces habla después de haber consultado. En todo caso, ¿qué sentido tiene que acabe con la economía en un año en donde él, que está absolutamente carente de respaldo popular, pues tiene que pasar por el trago amargo de ir a unas elecciones, a unas supuestas elecciones? Sí, bueno, fíjate, la razón del por qué yo te contesté de esa manera tan lacónica es porque yo vengo hace bastante tiempo comentando de que lo que hay que hacer en Venezuela es reducir los impuestos, reducir la presión tributaria, ¿ok? Y bueno, en la semana yo oí varios comentarios de la dirigencia empresarial diciendo algo así, ¿ok? Diciendo que había mucha presión tributaria, ¿ok? Ellos también se estaban quejando mucho de los impuestos municipales, porque los impuestos municipales, cuando se emitió esa ley de armonización tributaria, entonces la mayor parte de las municipalidades colocó los impuestos en el máximo, ¿okay? Porque ellos tienen un rango que creo que va entre 0,5 y 3% de la venta bruta, Y sobre se todo fueron para al el tres impuesto. por ciento de la venta bruta. Y se fueron todos al 3% de la venta bruta, independientemente del tipo de Hay municipio. que decir que la venta bruta es lo que te ingresa por ventas antes de pago de impuestos, ¿no? No, no, es lo que te ingresa antes de devolución de ventas. O sea que puede ser que tú vendiste, ¿ok? Ajá. Tú vendiste mil millones de bolívares, ¿ok? Y resulta que tus clientes al final te devolvieron 300.000. Entonces, la venta tuya de verdad son 700.000, ¿ok? Pero tú pagas el impuesto sobre 1.000, ¿ok? Sí, sí, Eso, sí. eso no, O sea, eso no tiene ningún sentido, ¿no? ¿Ok? claro, ese es un pésimo indicador, las ventas brutas, un pésimo indicador. Y entonces, Porque bueno, es una especie de ilusión de ingreso
que Claro, efectivamente no tiene el empresario recibe, pero tiene que pagar un claro, montón ¿no? de cosas. Y además tienes que tomar en cuenta una cosa, ¿no? Que hay municipios en los cuales el, el nivel de la población no es el óptimo, ¿ok? Entonces tú no le puedes cobrar, por ejemplo, 3% a un municipio del estado Yaracuy, ¿ok? Y, y el mismo 3% a un municipio como Chacao, por ejemplo, ¿ok? Eso no tiene ningún sentido, ¿no? Y ojo, no estoy diciendo que en Chacao sí deben cobrar el 3%. Yo creo que 3% es exagerado, incluso en Chacao, ¿ok? Entonces, bueno, eso es con respecto a los impuestos municipales, ¿no? Pero es que las empresas tienen demasiada carga fiscal, ¿ok? Y demasiada carga parafiscal, porque claro, tú pagas impuestos sobre la renta, tú pagas además de eso tu impuesto de patente, si tú tienes propaganda tienes que pagar un impuesto de aviso y publicidad, tienes un montón de impuestos, ¿no? Y además tienes el cargo por el aseo, que es carísimo, ¿ok? Y que además de que es carísimo, te lo cobran por metro cuadrado de local, ¿okay? En el caso en el que tú tienes un local comercial, independientemente de la actividad del local. ¿Okay? Ponle tú, si yo tengo una venta de aparatos para computadoras, de cablecitos y cosas de esas, yo no debo generar tanta basura como la que genera un restaurante. ¿Okay? Un restaurante, Y, claro. y ambos pagan en función del metro cuadrado, independientemente de la actividad. Eso es ridículo, ¿eh? Absolutamente ridículo, ¿no? Entonces, bueno, Ahora, usted ha hecho además un repaso por lo que yo llamaría la insana imaginación del Estado para inventar impuestos. sí, bueno, O es sea, que ¿por qué, por ejemplo, se cobra impuestos sobre una publicidad? O sea, ¿qué sentido tiene? O sea, bueno, porque, uno pone un aviso y entonces ese aviso paga impuestos. Bueno, esa es la insana imaginación del Estado para quitarte el dinero inventando excusas. claro, es que eso es, por eso es que me quejo, ¿no? O sea, ponle tú, si yo pongo un aviso de mi negocio, si yo tengo un local comercial y yo pongo el aviso de mi negocio de que yo soy tal empresa y que vendo tal cosa, ¿ok? Dependiendo del tamaño de ese aviso, ¿ok? Yo pago un impuesto, ¿ok? Eso no tiene ningún sentido, ¿no? Porque en teoría el, 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 el aviso es precisamente para que me ubiquen, ¿ok? Y bueno, después de eso probablemente se generan ventas y ahí me cobran el impuesto de patente, ¿no? ¿Ok? Que es el otro impuesto. Entonces, ¿por qué me vas a cobrar el del aviso y también el de patente? O sea, es absolutamente ridículo, ¿no? Y bueno, y es lo que te digo, pues, o sea, la presión tributaria es exagerada. Y ojo que no es solamente esos impuestos, ¿no? Y lo hemos comentado tú y yo, hay un montón de paraimpuestos, ¿no? Por ejemplo, tú tienes que pagar el de sustancias Sí, el propias, antidrogas, el del no sé qué, deporte, el de ciencia y tecnología, el pago del y, INSES, ¿no? etcétera. ¿No? Y además de eso llegan funcionarios a tu negocio, ¿ok? Y te dicen, mire, este cartelito lo tiene que comprar porque es para que la gente aquí no entre con armas, ¿ok? Entonces tú tienes un cartelón ahí inmenso dentro del local que dice, en este local no está permitido el uso de armas y municiones, ¿ok? Y bueno, eso fue un impuesto que me cobraron, ¿ok? Porque a mí me Claro. vendieron ese aviso, ¿ok? Yo no lo mandé a hacer, ¿ok? A mí me lo vendieron. Y este señor llegó aquí y me dijo, esto cuesta tanto, ¿ok? Y tiene que Además, pagar. no es que se lo vendieron, se lo impusieron, Claro. porque una venta siempre es, digamos, una oferta que uno puede rechazar, pero esta es Y una oferta que no se puede rechazar, tú no tipo la puedes. Don Corleone. Sí, porque si tú la rechazas, obviamente que te estás condenando a que te multen, ¿ok? Así es. O a que el local, ¿ok? Entonces, bueno, eso es exageradísimo, ¿no? Y bueno, por eso es que yo me quejo mucho de que los impuestos en Venezuela son demasiado altos, ¿ok? Para un país que está con problemas económicos desde hace tiempo, un país que no está desarrollado, ¿ok? Porque una de las cosas que, o
sea, lamentablemente para nosotros, ¿ok? Y digo nosotros los liberales, ¿no? En las escuelas, los profesores, en las escuelas primarias y secundarias, le enseñan a los alumnos que es muy bueno pagar impuestos, que los impuestos son los que permiten que el país crezca y no sé qué, no sé, un montón de mentiras, ¿okay? Que le meten a esos muchachos en la cabeza y que cuando, por ejemplo, a mí me toca darles por clase por primera vez y les explico a ellos lo perverso que puede ser un impuesto, entonces siempre algún alumno sabe, pero profesor, usted creo que está equivocado, porque es que a mí me dijeron que eso era bueno, ¿okay? Y no, bueno, eso no es bueno, ¿okay? El Ojo que no impuesto estoy es bueno diciendo, para el burócrata y para los abogados que se dedican al tributarismo y para eso, pues, ¿no? Y la verdad es que los impuestos son claro, un invento. De hecho, en los países decentes, la atribución de crear impuestos es del Parlamento, precisamente porque los estados inventan mucho. bueno, y de Ahora, hecho, a mí me parece una sinvergüenzura el tema de los impuestos municipales. Porque definitivamente a ver, estamos nosotros los venezolanos pagando los costos del incremento, por supuesto, del costo de cualquier cosa, eh, porque los comercios tienen que pagar impuestos, pero al final eso lo van transfiriendo al precio de los productos, de los bienes y de los servicios. eso redunda en el precio irremediablemente, ¿no? O sea, eso te aumenta tu estructura de costos y tú tienes que subir el precio. O sea, no te queda otro remedio, ¿no? Ahora, es terriblemente perverso, ¿ok? Y sobre todo es terriblemente perverso lo que te estoy diciendo, porque a los muchachitos desde niños les dicen que eso es bueno, ¿ok? Entonces el muchachito se lo cree, ¿ok? Y llega a adulto creyendo que eso es bueno, hasta que, pues, me imagino que hasta que lo pagan, ¿no? Cuando lo pagan se dan cuenta de lo terrible que es vivir en un ambiente en el cual los impuestos son demasiado altos, ¿ok? Y entonces eso a mí me da pie, ¿ok? Bueno, primero tenemos que comentar, ¿no? O sea, el anuncio de la semana pasada, ¿ok? Bueno, de esta semana, ¿ok? Fue que el gobierno estaba revisando las exoneraciones de impuestos, ¿ok? Y que iba a eliminar la mayoría de ellas y que nos iba a presionar para que pagáramos el impuesto como se tiene que pagar, ¿ok? Según ellos, como se tiene que pagar. Ahora, la pregunta es esta, ¿no? O sea, si van a hacer eso, ¿por qué no ajustan la unidad tributaria? ¿Ok? Porque la unidad tributaria está calculada de manera tal de que usted va a pagar más impuestos que el que le toca pagar. ¿Ok? Porque supuestamente la unidad tributaria debería subir al mismo ritmo de la inflación. ¿Ok? Y resulta que desde el año 2003, no desde el año 2023, del año 2003, ¿ok? La unidad tributaria crece a un ritmo mucho menor que la inflación, haciendo que las personas naturales, no solo las empresas, las personas naturales paguen más impuestos del debido. Entonces, eso te obliga, ¿okay? Y obliga a mucha gente, ¿okay? A cometer fraude fiscal. ¿Okay? Porque claro, tú sacas la cuenta y terminas diciendo, bueno, voy a tener que pagar 6 meses de mi trabajo de un año, ¿okay? Como impuesto al gobierno. Y eso no tiene ningún sentido, pues, ¿okay? No, no, Entonces, no. que Sobre las todo personas, porque son absolutamente rígidos. Hace poco alguien me decía, mira, soy medio jubilado, tengo una que otra cosita, doy algunas clases. Y entonces, bueno, declaré, más o menos yo gano 1.000 bolívares al mes, 1.100, 1.200. Declaré eso y sucede que tengo que pagar 900 de impuestos. O sea, por hasta los eso, más pobres. Y es durísimo. claro, eso no tiene ningún sentido. ¿Okay? Eso no No tiene tiene ningún sentido. sentido. O sea, Ahora, también hay que decir que en otros modelos de Estado, con los que yo no estoy de acuerdo, pero otros modelos de Estado, digamos, representativo de eso que se llama el estado de bienestar, la gente ve los impuestos representados en salud, sobre todo en salud, en seguro contra el desempleo, en mecanismos de acompañamiento a los desempleados, etcétera, etcétera. Ahora, en Venezuela, usted paga impuestos y con eso, ¿qué se financia? Los colectivos, que ayer o antier atacaron a uno de los candidatos, porque usted va al hospital y allí no hay forma de que usted consiga el salud. Las escuelas están en el suelo. O sea, ¿qué es lo que
que es lo que finalmente reciben retribución, seguridad. No sé si vieron el espectáculo en Petare de la semana pasada, de hace poco más, poco menos 8 días. Allí también hay un dilema. Esta versión del Estado venezolano expolia sin sentir que tiene ningún tipo de responsabilidad en la reciprocidad. Claro, ¿no? Y fíjate en una cosa que es bien importante, ¿no? O sea, el ciudadano venezolano, por ejemplo, en el caso que tú comentaste, ¿no? O sea, si yo tengo un problema de salud y yo me voy, por ejemplo, al Pescozón, que es un hospital que está aquí cerca, ¿no? No estoy diciendo, pues yo vivo cerca de una clínica, no, no voy a la clínica, me voy al Pescozón, ¿ok? Y entonces vamos a suponer que es una herida y me tienen que suturar. Entonces, ¿qué me dice la doctora o el doctor que me está atendiendo? Mire, aquí no hay equipos. ¿Ok? Si usted quiere que lo suturen, usted tiene que decirle al familiar que lo acompañó que vaya y compre sutura, que vaya y compre aguja, que vaya y compre el desinfectante, que vaya y compre las gasas, que vaya y compre los, los apósitos, y bueno, y además de eso, que compre un poquito de Cerdex y no sé qué más, porque de verdad yo no le puedo De broma curar no te eso. dicen, A menos tráigase al médico también y a la enfermera, porque aquí no hay. que, bueno, ellos no llegan hasta ese extremo, ¿no? Pero me imagino que se contentarían mucho si uno les regala un chocolatico, una cosa así, ¿no? ¿Ok? Ah, Porque el sueldo exacto, de ellos también es un sueldo miserable, ¿no? Eso claro, es como el sueldo de los profesores de la Universidad Central, eso es absolutamente miserable, ¿no? Entonces, total. claro, el, y la gran pregunta es esa, ¿no? O sea, la misma que hiciste tú, pues entonces, si los impuestos son tan altos, entonces, ¿en qué se gastan? ¿Por qué? Porque no se están gastando allí, ¿ok? Y bueno, y eso es lo que a mí me lleva a repensar este asunto, ¿no? ¿Cuándo arrancó todo este lío? ¿Ok? Fíjate, en la época del general Juan Vicente Gómez, ¿ok? Las petroleras comenzaron a sacar petróleo en Venezuela y comenzaron a aparecer las primeras empresas, ¿no? Hay algunas empresas que son del siglo XIX, pero las primeras empresas en propiedad comienzan en el gobierno del general Juan Vicente Gómez. Ahí comienza la Fábrica Nacional de Cemento, ahí comienza Papeles Maracay, que por supuesto son empresas del general Gómez, ¿no? Empieza el actuario de Maracay, Telares Maracay, un montón de empresas, ¿no? Y el chocolate es la India es anterior, pero el chocolate es el rey desde esta época, ¿ok? Entonces, esa gente no pagaba impuestos, ¿ok? Y esa es la razón por la cual se instalaron y comenzaron a crecer, porque no pagaban impuestos, ¿ok? Entonces, cuando se presenta la crisis por la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, ¿ok? Hay que comentar otra cosa más, ¿no? El general Gómez fue un excelente administrador, ¿ok? Tan excelente que cuando yo lo reseño, algunos historiadores y economistas se quejan mucho y dicen que yo soy gomecista, ¿no? ¿Por qué? Porque Gómez estableció un fondo del tesoro que cuando el gobierno se le bajaban los ingresos fiscales, ¿ok? Porque había guerras o porque había problemas de crisis en los países donde uno exportaba productos, ¿ok? este, ese fondo cubría las necesidades de financiamiento del gobierno, ¿ok? Y eso evitó, ¿ok?, que Venezuela sintiera los efectos de la crisis del 21 y el 22, ¿ok? 1921 y 1922, que fue una crisis cruenta, ¿ok? Y la Claro. crisis del 29, que se extendió hasta el año 36, ¿ok? Entonces, todo eso se subsanó porque había un fondo del tesoro creado por el general Juan Vicente Gómez, ¿no? Lo cual te habla mucho de la sabiduría de este viejito, ¿ok? Del cual siempre dicen que es un analfabeta, que no sé qué, no, analfabeta, nada, ¿okay? Es un tremendo administrador. Entonces, bueno, llega el gobierno de López Contreras, y el gobierno de López Contreras se acaba ese fondo de, 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 del tesoro El en gasto corriente, ¿okay? Y Medina sigue los pasos del general López, ¿okay?
Entonces ahí ellos sienten que no hay cómo resolver en medio de la guerra mundial que arrancó en el 39. Y entonces a Medina, que es al que le toca, se le ocurre crear el impuesto sobre la renta. ¿Okay? Entonces se crea en 1942 el impuesto sobre la renta con la excusa de que eso era un impuesto provisional. ¿Okay? Así fue como dijo el general Medina, ¿no? Cuando se resuelve el problema de la guerra, quitamos ese impuesto. Y resulta que se resolvió el problema de la deuda y en el gobierno de él, ¿okay? No lo habían tumbado, porque lo tumban el 18 de De octubre octubre. del 45. ¿Okay? La guerra se había terminado en abril, ¿okay? Y él no quitó el impuesto sobre la renta, ni siquiera se introdujo una ley que derogara el impuesto sobre la renta. ¿Okay? Y bueno, y ahí, ¿okay? Se crea el impuesto a las petroleras, ¿okay? Que no existía. ¿Okay? Entonces, claro, ese fue el primer trancazo que sienten las petroleras, ¿okay? En Venezuela. ¿Okay? ¿Por qué? Porque no pagábamos impuestos, pues. Y aquí viene la gran perla, ¿no? Estados Unidos tiene apenas 4 años cobrando impuestos sobre la renta, porque el que inventa el impuesto sobre la renta en, en, en los Estados Unidos es Franklin Delano Roosevelt. ¿Okay? Entonces, nadie había pagado impuestos antes de eso. ¿Okay? Entonces, cuando a Y los antes de eso, alumnos, ¿de qué vivían los gobiernos de Estados Unidos? bueno, tenían ingresos por la vía de otros impuestos, entre ellos el impuesto de aduanas. ¿Okay? Es Claro. más, de hecho, nosotros vivimos el impuesto de aduanas y había un impuesto, en el caso nuestro, un impuesto especial que se llama el impuesto de las salinas. ¿Okay? Porque cuando se hacía la concesión de salinas, entonces el gobierno monitoreaba mucho la venta de la sal y en función de eso se cobraban unos impuestos especiales al concesionario de la mina de sal. ¿Okay? Entonces, bueno, en Venezuela, eso también tenemos que comentarlo, los impuestos de aduana eran altísimos. ¿Okay? Había productos que pagaban 300% de impuestos. ¿Okay? Y eso, ¿okay? En el año 45, cuando los ADECO junto con Marcos Pérez Jiménez tumban el gobierno de Medina, ¿okay? Se reduce un poco, ¿okay? El impuesto de aduana y se aumenta otros impuestos, ¿no? Entre ellos se aumenta el impuesto a la importación de vehículos, ¿okay? Y se abre el negocio de las concesiones eh, a, las, a, las, a, las, a, las, a las empresas que producen vehículos para que monten las ensambladoras en Venezuela. ¿Okay? Y bueno, eso se protege creando ese impuesto excesivamente alto a los vehículos importados, ¿no? Y esa es la razón del por qué desde el año 1945 hasta la fecha, ¿okay? Los carros en Venezuela son tan caros. ¿Okay? La gente cree que no, que es que eso de empleo y que no sé qué, que eso es el precio justo. Eso no es ningún precio justo. ¿Okay? O sea, usted un carro que aquí en Venezuela compra por 20, 30 mil dólares, ¿okay? Lo puede comprar en los Estados Unidos por mucho menos precio. ¿Okay? Y lo único que le costaría es traérselo en un container. ¿Okay? Bueno, que aumentaría un poquito el precio, pero no sería de la manera en la que se aumenta por el arancel. ¿Okay? Y bueno, y eso también da motivo a la creación de monopolios, ¿no? Esa es la razón por la cual, por ejemplo, cuando tú vas a comprar hoy un vehículo, ¿okay? Te dan ¿cómo se llama? La oportunidad de comprar alguna basura producida en China, ¿okay? Más caro que un vehículo europeo o que un vehículo norteamericano. Entonces, claro, y la persona tiene alternativa, no tiene alternativa. ¿Okay? Claro, Entonces, claro. quiere comprarse un carro, tiene que pagar un rialero, ¿okay? Por un carro que no tiene la calidad del precio que usted está pagando. Y eso está basado en nuestra estructura arancelaria que ha cambiado muy poco desde la época de los ADECOS, ¿okay? Del 45. Y sin embargo, ahí hubo dos cambios, ¿no?
yo los voy a reseñar en el programa de hoy, voy a mostrarlos. Pero me interesa en este momento cerrar el tema del impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta se crea en el 42, se dice que es provisional, ¿ok? Y se crea el impuesto a las petroleras, y el impuesto a las petroleras es 50% de la ganancia. Entonces, ese es el famoso 50-50, ¿ok? Los Ahora, ADECO, de la ganancia que no es equivalente, volvamos a la crítica, a los ingresos brutos. La ganancia es otra cosa, es el 50% de las no, utilidades. oye, que no, fíjate, en las petroleras se cobra sobre la venta el royalty, ¿ok? Pero no Ok, sobre la venta, ¿ok? claro. El royalty es como si fuera el alquiler de la concesión, ¿ok? Entonces le cobran el 8 o 9% de la venta total como alquiler, ¿ok? Claro, en el negocio petrolero es excesivamente rentable y puede pagar eso, ¿ok? Pero bueno, además de eso, se le añadió el impuesto sobre la renta, ¿ok? Entonces, uno de los ingresos que tenía el gobierno de Gómez hacia el final, ¿ok? Era ese royalty, ¿ok? Que bueno, ya en el gobierno de Medina se le añadió el impuesto sobre la renta. Y bueno, ese Ahora, impuesto sobre la renta, ¿cómo no sé, hubo este salto? Porque una cosa es cobrar el impuesto sobre la renta de las petroleras y otra cosa es que un empleado público o un profesor tenga que pagar impuestos sobre la renta. ¿Cuándo hubo ese salto suicida? no es, ese salto fue en esa misma ley, ¿ok? En esa misma ley. Es más, de hecho, en esa época, una de las voces que critica esto es la voz de Enrique Pérez Dupuy, ¿no? El presidente del Banco Venezolano de Crédito. Él dice que es un exabrupto, porque un trabajador no tiene renta. Un trabajador lo que tiene es salario. ¿Okay? Entonces, ¿cómo tú le vas a cobrar impuestos sobre la renta a un trabajador? Porque se cobra sobre la ganancia, ¿okay? Que sería lo que al trabajador le queda después que tú le pagas el salario y después que él cubre sus costos. ¿Okay? Lo que pasa es que Sí, lo que esa... pasa es que cuando uno revisa la planilla del impuesto sobre la renta, no hay forma de que el Estado reconozca los costos de una familia. No hay No, es que no hay, forma. no hay manera, y por eso es que Y te dice, bueno, desgravamen único, que la cosa da risa, ¿no? Simplemente claro, risa. es que bueno, da risa por la misma unidad tributaria, ¿okay? Porque si la unidad tributaria fuese justa, ¿okay? Con el desgravamen único, tú pagarías lo justo, ¿okay? Que sería probablemente un 5% o un 7% de todo el ingreso que tú recibiste en el año, que es lo que un empleado podría pagar de impuestos, ¿okay? Hoy en día, tú haces ese cálculo con ese desgravamen único que tú dices, pero el problema es más grave, el problema es la unidad tributaria. Entonces resulta que tú terminas pagando 3 o 4 meses de tu sueldo como impuesto, a menos de que digas mentiras, ¿okay? Entonces, bueno, eso lleva a todo el mundo a decir mentiras, ¿no? O sea, todo el mundo en Venezuela dice mentiras. Entonces, Es claro, así. y bueno, y es irremediable, pues, porque es una situación en la cual los precios suben de la manera en que suben y esta unidad tributaria no sube. Entonces, tú terminas o muriéndote de hambre, ¿ok? O diciendo mentiras, ¿ok? Es así. Porque pagar impuestos significa morirse de hambre, ¿ok? Ahora, son los Entonces, mismos que dicen que ellos son los adalides de la justicia social, ¿no? O sea, claro, no hay ninguna reflexión de lo que ya es una temeridad hablar de justicia social. Pero lo cierto ahora, es que el Estado es un expoliador profesional, además absolutamente cruel, porque de lo que estamos hablando es de quitarle a una maestra parte de su salario, que ya es bajo, para que pague impuestos, porque no, no, ellos manejan con absoluta crueldad el nivelador que es la unidad tributaria. y tienen que pagarlo, ¿sabes? Porque vuelvo otra vez con el mismo ejemplo. Los profesores de la Universidad Central cobran un sueldo miserable. Un sueldo miserable significa $10 mensuales. ¿Quién vive con $10 mensuales? ¿Okay? Y bueno, y ellos, ¿okay?
tienen que llenar su planilla de la ARI, ¿okay? Porque les cobran el 30% de su ingreso como retención. ¿Okay? Así. Tienen que llenar la planilla de la ARI. O sea, no ¿Okay? Es cobran irremediable. 10, cobran 3, toman 7, porque ya les quitan 3, ¿no? Bueno, si no llenan el ARI. ¿Okay? Entonces tienen que llenarlo, ¿okay? Porque si no, es imposible. Y bueno, y aquí viene la otra cosa, ¿no? O sea, ¿cómo vive un trabajo, un profesor universitario o cualquier persona en Venezuela que tiene estos sueldos, ¿no? Bueno, el profesor universitario en las horas libres tiene que hacer otra cosa, ¿no? Entonces tú te encuentras con profesores universitarios que hacen de taxista, ¿sí? Te encuentras con profesores universitarios que dan clases particulares, te encuentras con profesores universitarios que tienen algún negocito, ¿okay? Vendiendo alguna cosa, ¿okay? Para poder subsistir. ¿Okay? Y aquí es donde viene la otra cosa, ¿no? Todos esos negocios que estoy diciendo son negocios informales, ¿okay? Por lo cual él tratará de no declararlos, ¿okay? En su declaración de impuestos, ¿okay? Por lo cual el impuesto está siendo burlado, ¿okay? por una razón que le es propia. ¿Okay? O sea, si él bajara los impuestos, ¿okay? Probablemente este señor, para evitar el problema de algún día me van a fiscalizar, ¿okay? Diría, bueno, yo voy a declarar esto, voy a declarar que yo, porque al final termino pagando un 5% de esto, pues me resuelvo ese lío. Pero si, no, si lo haces, ¿okay? Vas a pagar impuestos y vas a pagar muchísimo más, ¿okay? Que lo que puedes pagar. ¿Okay? Esa es la realidad cruel del escenario venezolano. ¿Okay? Ahora, yo estaba en el cuento del impuesto sobre la renta. ¿No? Ese impuesto sobre la renta se mantuvo igual que en el gobierno de Medina hasta los años 60. ¿No? Y en los años 60, cuando, más precisamente en el año 1958, cuando tumban a Marcos Pérez Jiménez, entonces el presidente del, ¿cómo se llama? De la Junta de Gobierno, que se llama Edgar Sanabria, ¿okay? Él modificó la estructura de impuestos y hizo que las petroleras pagaran 60% de su ganancia. ¿Okay? Entonces, eso obviamente fue un caso durísimo que recibieron las petroleras, ¿okay? Y lo peor fue que tuvo impacto en todos lados, ¿no? Porque inmediatamente los árabes, ¿okay? Tomando como ejemplo el caso venezolano, subieron su impuesto sobre la renta al 60% de las petroleras. ¿Okay? Y bueno, eso además le costó el puesto al presidente de la Exxon, ¿okay? Porque el presidente de la Exxon, casi que el mismo día en el cual Edgar Sanabria anuncia el aumento de impuestos, él anuncia que él está muy contento con el nuevo gobierno que se está instaurando en Venezuela y que las relaciones iban a ser mucho más cordiales y resulta que le dan ese trancazo. Entonces la junta directiva le pide al presidente de Exxon, mire, usted entregue su puesto, ¿okay? Claro, Porque claro, usted no sabe ni en el mundo en el cual vive, ¿no? Entonces, bueno, claro. ojo con esto. En el año 76, Venezuela nacionaliza la industria petrolera y Venezuela mantiene el mismo esquema de imposición a PDVSA. ¿Okay? Lo cual también suena medio absurdo, ¿no? Porque si tú eres el dueño, ¿okay? Tú deberías ser un poco más benigno con tu negocio, no eres benigno, ¿no? Y después de eso se hicieron varias reformas, ¿no? Y en cada reforma se hizo que las personas naturales pagaran más impuestos. ¿Okay? El impuesto de personas naturales del general Medina es mucho más bajo que el impuesto de personas naturales del actual gobierno. ¿Okay? O sea, si el señor Pérez Dupuy se quejaba del impuesto de Medina, si estuviese vivo, no te digo lo que diría de los impuestos actuales. Claro, ¿No? Eso claro. son una expropiación pura. ¿Okay? Y bueno, y bueno, y eso se complica por ese problema de la unidad tributaria, ¿no? que habíamos comentado, ¿no? Y que, por cierto, es muy mal interpretado, ¿no? Porque cuando el gobierno sube la unidad tributaria, inmediatamente sale un montón de gente a protestar porque dice que les están subiendo los impuestos. No, cuando el gobierno sube la unidad tributaria,
le están bajando los impuestos a ustedes. O sea, les están, mejor dicho, les están sincerando el impuesto. ¿Okay? Porque la unidad tributaria lo que hace es equiparar, ¿okay? el monto de impuestos en función del ingreso de las personas. ¿Okay? Entonces, si esa unidad tributaria no sube, ¿okay? El impuesto es más alto, ¿okay? Que si sube. ¿Okay? ¿No? Y de hecho, nosotros tenemos un rezago muy importante porque nosotros tuvimos inflación alta desde el año 2003 hasta el año 2018 y tuvimos hiperinflación en el 2019, 20, 21, ¿okay? Y seguimos teniendo inflación alta, ¿okay? Y la unidad tributaria no ha subido en la misma proporción en la que subió la inflación Claro, y desde el allí es año cuando 2000. uno se plantea la inmensa dificultad de asumir que nosotros realmente no estamos respaldados como ciudadanos por un gobierno dedicado, porque esos detalles a ellos les resultan absolutamente irrelevantes. Es que se ha perdido, pienso yo, densidad de la acción del Estado. El Estado no cumple con sus deberes. No ajusta, por ejemplo, la unidad tributaria, pero así muchísimas cosas, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿en qué andan, no? ¿En qué andan? Bueno, lo que pasa es lo siguiente, ¿no? También tienes que tomar en cuenta una cosa, ¿no? En el año 2003 había más empresas que las que hay hoy. ¿Okay? Y en el año 2003 también las personas ganaban más de lo que se gana hoy. ¿Okay? De hecho, si calculamos el salario mínimo en dólares del año 2003, era muchísimo más alto que los $3 Claro, que les pagan. ¿Okay? claro. Y había muchas más empresas, ¿okay? Por lo cual algo ocurrió en el interín, ¿no? Y ese algo que ocurrió en el interín es la furia bolivariana, ¿no? O sea, la furia bolivariana acabó con Venezuela. ¿Eh? Y esa es la razón por la cual tuve final hiperinflación. El gobierno no tenía quien, y como no tenía quien cobrar el impuesto, el gobierno se, 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 se procuró el ingreso convenciendo al Banco Central para que le entregara el millardito y otras cosas, ¿no? Entonces, claro, en la medida en que el Banco Central fue emitiendo dinero para financiar el déficit, nosotros fuimos generando ese monstruo que se llama hiperinflación. ¿Okay? Y bueno, esa es la realidad en la que vivimos, ¿no? Ahora, en un ambiente en el cual tú tienes pocas empresas, ¿okay? Si tú subes los impuestos, tú no vas a tener más empresas, tú lo que vas a tener es menos empresas todavía, ¿no? Menos Porque empresas y productos más caros. O sea, las empresas se te van a informalizar. ¿Okay? menos diversidad. Entonces yo pienso, por ejemplo, en las medicinas, pienso en insumos médicos, digamos, que se demandan, que se necesitan. Pienso en cauchos, en baterías, en repuestos automotores de una población de vehículos más que vieja. Y por lo tanto, dañándose un día sí y el otro también. Entonces, Claro. claro, esto es una estocada a una población, wow, que hace muchísimo esfuerzo para más o menos sobrevivir, ¿no? Más o menos. Ahora, ¿de dónde sale esta locura? Bueno, muy sencillo, ¿no? El economista promedio, ¿okay? Le dicen, mira, tenemos un problema, no alcanzan los impuestos. Entonces él se mete en una hoja de Excel y él calcula que si él sube el impuesto, sube los ingresos, porque él cree que no van a desaparecer empresas en el interín. ¿Okay? Y resulta que desaparecen las empresas en el interín y el impuesto, el aumento de impuestos no genera el aumento de ingresos que se busca. ¿Okay? Entonces, pues esa es la razón por la cual yo en todos los programas que hemos tenido tú y yo he insistido mucho en que el gobierno tiene que bajar el impuesto, porque la única manera de que la economía de verdad crezca, ¿okay? Y que haya nuevas empresas y que esas nuevas empresas produzcan y vendan, ¿okay? Es que haya menos impuestos. Entonces el Claro, gobierno pero es tiene que que pensar. allí, por ejemplo, eso, el sueño de todo venezolano de bien sería una declaración que diga, señores, hay digamos, no vamos a cobrar más impuestos sobre la renta y vamos a bajar cualquier barrera que impida la creación de empresas.
Eso pasa por restaurar la racionalidad de las notarías y registros, que está intervenida por los cubanos desde casi el inicio de estos 25 años. Esto, por supuesto, elimina las hordas de la oficina de impuestos que salen a la calle a cerrar empresas, en fin, es un cambio transformacional de las relaciones del Estado con las empresas y con los que trabajan. Ahora, salen los empresarios a decir, no, yo quiero protección. Y la protección es simplemente barreras arancelarias para que no entren productos, ¿no? Sí, bueno, y ahí es donde viene el otro cuento, ¿no? O sea, tú me preguntaste cuál era el ingreso, ¿no? Y yo te dije a ti que el ingreso era el impuesto de aduanas y el impuesto de salinas, ¿no? En la época del general Juan Vicente Gómez y durante todo el siglo XIX, ¿no? El impuesto de aduanas en Venezuela siempre fue muy alto, ¿ok? Fíjate, en el 19 nosotros no teníamos empresas. Yo empecé por ese cuento. Teníamos muy pocas empresas. Por ejemplo, bueno, Chocolates La India existía, ¿no? Existían 2 o 3 empresitas ahí. ¿Okay? Pero la mayor parte de las empresas empiezan a nacer en el gobierno de Gómez. ¿Okay? Y eso significa que el impuesto era alto, ¿okay? No por protección, ¿okay? Sino que el impuesto era alto porque el gobierno requería ese impuesto para funcionar. ¿Okay? Y bueno, había llegado a esos niveles estratosféricos porque el gobierno generalmente es muy voraz, ¿okay? Generalmente el gobierno siempre quiere más, ¿okay? Y bueno, le preguntan al economista, el economista de verdad no le entra en la cabeza eso de que ¿cómo se llama? La base tributaria va a disminuir si él sube el impuesto, ¿okay? Eso no se lo enseñan, ¿okay? Y entonces él cree que eso se mantiene, él aumenta la tasa de impuestos y dice que aumentan los ingresos, ¿okay? Entonces, bueno, y eso ha sido la norma en Venezuela. Cuando empiezan a nacer algunas empresas empiezan a pedir protección, ¿okay? Y bueno, y esa protección fue efectiva en diversos periodos, ¿no? López le dio exoneraciones a algunos, ¿okay? O sea, les dio protecciones a algunos, ¿okay? De hecho, López le dio protección a los productores de café, ¿okay? Y los productores de cacao, ¿okay? Medina también le dio protección a algunos, ¿okay? Los adecos, por supuesto que le dieron protección a algunos, ¿okay? Cuando Pérez Jiménez también hubo protección, ¿okay? Y eso significó cada vez más impuestos de aduana, ¿okay? Y fíjate, el impuesto de aduana solamente ha sido reducido en 2 ocasiones en Venezuela. La primera vez fue cuando se inicia el paquete de Pérez, ¿okay? En el año 89, ¿okay? Que esa es una de las pocas medidas de ese paquete Sí. que de verdad es liberal, ¿okay? O sea, ellos bajaron los impuestos de aduana, ¿okay? Bajaron los Y eso aranceles provocó 2 cosas. y obligaron, digamos, Sí, a las empresas venezolanas a la primera etapa de lo que en España se llamó la reconversión industrial. Pero a mitad de camino se fue sí, Naim y, digamos, dejó a todo el mundo entendiendo con un programa económico de verdad a medias y en manos, allí se perdió porque es que esa reforma debía contar con cierto liderazgo, ¿no? Que la verdad es que a mí yo claro, no logro, a ver, no logro procesar todavía que un equipo económico, él ha dicho, no, yo solo voy a estar un año aquí, y todo el tema de la transformación y de la reconversión industrial quedó en manos de la ministro, no recuerdo el nombre, todavía está por allí, Cisneros, pero Imelda Cisneros, el que Cisneros, al final eran unos secundones, ¿ok? claro, Y no habían diseñado el programa y eso, digamos, dejó a todo el mundo en la estacada, pues, ¿no? Y claro. en ese sentido, ese equipo económico no fue todo lo responsable que ahora dicen que fueron. Pues simplemente dejaron la cosa a la mitad y abandonaron a Pérez y se fueron, pues. Hasta el sol de Bueno, hoy Naim aún, eso que Hauptmann dices tú también, es o una, sea, bueno, eso que tú dices es una de las razones por las cuales a mí el paquete de Miguel Rodríguez no me gusta, ¿okay? Porque su equipo era pésimo, ¿okay? Sin embargo, pésimo bueno, y poco todo el comprometido. mundo y todo el mundo habla maravillas de él, ¿no? ¿Okay?
Bueno, esa fue la primera ocasión, ¿no? Y fíjate, esa es la razón también del por qué cuando Chávez hace el golpe en el año 92, los sectores empresariales inmediatamente salieron a aupar a los golpistas, ¿no? ¿Ok? No, obvio, Porque ellos, obvio, pero es que yo los ellos vi, yo pensaban, de poco, yo vi a empresarios de toda la vida parados sobre la silla recibiendo a Chávez en el gran salón del Meliá Caracas. O sea, eso nadie me lo va a contar. claro, Yo vi la euforia claro, con porque lo es que que ellos invitaban a Chávez a gobernar con él. Nosotros queremos gobernar con usted, presidente. Nosotros queremos que nos dé participación. claro, Así, así. claro, así es como fue. Entonces, fíjate, la segunda ocasión en la que se bajan los impuestos de aduana en Venezuela es al final de la hiperinflación, ¿okay? De lo que los economistas llaman la hiperinflación. Pues cuando en el año 2021 el gobierno decide poner cero aranceles, ¿okay? Y abrir la libre importación de todo, ¿okay? Porque claro, la Para escasez era tan salvarnos del hambre. monstruosa y aquí viene el asunto, ¿no? Fíjate, nosotros teníamos desde el año 2003 con control de cambios, ¿okay? Y en el control de cambios ocurre que eso abre la puerta para que todo el mundo se convierta en mentiroso, ¿okay? Y de hecho, las importaciones llegaron a ser de un volumen apoteósico, ¿okay? 50.000 millones de dólares. ¿Okay? Sin embargo, los anaqueles de todos los supermercados estaban vacíos. ¿Okay? Bueno, ¿Y qué pero significa que ¿recuerda usted la leyenda, que no era leyenda, de containers llenos de arena, ¿no? Y después entonces cuando claro, se les pasó es que, la pena de no containers, simplemente no llegaban. Era cuestión de papeles. Y efectivamente claro, estos gobiernos vivos terminan siendo gobiernos muy bobos, porque todo control de cambio genera tal nivel de corrupción y los venezolanos tienen ya tanta experiencia en eso, que se generan de inmediato grandes oportunidades para fortunas muy corruptas, muy negras. ¿Ok? no, y Ahora, de mucha gente, nuevo, mucha, el incentivo es el fraude, no la mentira, el fraude con tu más. claro, De muchos que claro, ahorita, claro, digamos, pasan por próceres, ¿eh? De muchos. bueno, y mucha gente hace fortunas en esos ambientes porque aplican el fraude, pues. ¿Ok? Es así. Y en eso se basa el neomercantilismo nuestro, ¿no? Pero bueno, obviamente la destrucción de empresas, ¿okay? Y ese montón de importaciones falsas, ¿okay? Generaron un ambiente de escasez monstruosa en Venezuela. Y esa escasez se resolvió tumbando el arancel a cero. ¿Okay? Entonces, la gente no se acuerda, ¿okay? Y como el arancel es una medida que no se siente, ¿okay? Porque tú no lo sientes directamente en tu ingreso, sino que tú lo ves por intermedio de los precios, ¿okay? Entonces, bueno, hizo que en ese periodo inicial de la salida de la hiperinflación, la gente fuera al supermercado con un billete de $100 y se trajera casi todo el supermercado. ¿Okay? Y bueno, en la medida en la que los empresarios empezaron a llorar, ¿okay? Y el gobierno comenzó a subir los impuestos arancelarios, entonces ese billete de $100 cada vez alcanzaba menos. ¿Okay? Y entonces la gente empezó a inventar una cosa que llamaban hiperinflación en dólares, ¿okay? Que no era tal cosa, lo único que era el efecto del arancel, ¿okay? En los precios. ¿Okay? Y esa es la razón también del por qué Venezuela siempre ha tenido precios más altos que en el exterior. Fíjate que yo te comenté, ¿no? Que en el gobierno o sea, en los gobiernos de López y Medina, se traían carros importados muy baratos a Venezuela, ¿okay? Y el país estaba lleno de carros, algunos de ellos de lujo. La gente traía Cadillacs, ¿okay? Y incluso había, ¿okay? Una representación de Rolls Royce en Venezuela que yo la conocí cuando en los años 60 todavía existía, ¿okay? Porque había gente que traía Rolls Royce, ¿okay? Y que trajo Rolls Royce cuando se podía importar ese tipo de vehículos. ¿Okay? Entonces, bueno, eso cambió radicalmente, ¿okay? Y hoy en día, o sea, y los precios venezolanos volvieron a ser más altos que en el exterior.
Venezuela siempre ha tenido ese Claro. problema, ¿no? Ese Y de nuevo, problema, si hubiese aquí una propuesta de mejoramiento de las condiciones del venezolano, cero aranceles para los vehículos nuevos. ¿Ok? Claro, siempre llega el bobo y dice, sí, pero los vehículos populares, porque ¿cómo vamos a estar financiándole el carro a los ricos? Es que hay una mezcla de resentimiento, odio a la riqueza, tú no le estás, odio al éxito que daña y perjudica todo. Y miren, hay un impuesto que no podemos dejar de lado, que es el impuesto general de las transacciones financieras, ¿no? Que hace que el pobre albañil, que tiene un billetico de 20, pague en el mercado 3% más en dólares, porque tiene que pagar con dólares un billetito. claro, porque, y además a él probablemente no le pagan sino así, ¿ok? Así es, Por eso es que uno se sorprende que gente muy pobre tiene billetes de dólar, porque pues, sencillamente Venezuela siempre ha sido una economía de efectivo, ¿no? Entonces, claro, así a es, él le pagan en dólares, ¿no? Probablemente así. a un profesor que trabaja en una universidad privada no le pagan en dólares, ¿ok? No, Pero a él sí le pagan en dólares, ¿no? Y tú lo estás pechando, ¿ok? Porque él está pagando en el supermercado con un billete de dólar. Eso exacto. es absolutamente Pero, ridículo, ¿qué pues. tiene eso de Eso gran transacción financiera? ¿Qué tiene eso de gran transacción financiera? ninguna, ninguna. Lo que pasa es que, de nuevo, estamos otra vez en manos de economistas que creen que el laboratorio de ellos es el mercado venezolano, ¿okay? Y su instrumento de laboratorio es la hoja de Excel. ¿Okay? Entonces, así no se puede hacer economía, Claro, ¿no? Y esa es la razón por la cual comenté, van a acabar con la economía, pues, ¿okay? Es más, así de es. hecho, si Maduro se pone, ¿okay? Con el impuesto, como dice, ¿okay? Va a recaudar menos, ¿okay? Y va a tener que aprender la lección, ¿okay? De que hay que ponerse más bien flojo con los impuestos para poder cobrar, ¿okay? Es la No, única manera de cobrar. si él quiere Entonces, tener un año, digamos, a Pérez le lanzaban piedras en algún momento al pobre, ¿no? Después, o sea, si él por lo menos quiere, sin pasar por la calle, sin rechifla, él tendría que garantizar una moderación de ya las muy duras condiciones económicas en las que viven todos los venezolanos. No sé si lo puede lograr, ni siquiera sé si se lo imagina. Porque claro, cuando uno ¿no? sale, un presidente a decir en medio de la calle, y ahora sépanlo, cero exoneraciones, uno dice, bueno, cree que se la está comiendo porque está yendo contra, entre comillas, los ricos, que ahora los ricos luego de 25 años son ellos, ¿no? Pero la verdad es que Claro, no entender que la economía es un sistema que llega hasta la persona más vulnerable y que esas decisiones afectan sobre todo a los más vulnerables, bueno, es la medida de lo que estamos lamentablemente viviendo, es la medida. claro. Lo que he visto, profesores, que los profesores de la Universidad Central, la Universidad de Carabobo, Universidad de los Andes, están como muy movilizados, ¿no? Ya no tiene ningún sentido. Las universidades no pueden seguir con los profesores dando clases gratis, ¿no? Eso no hay forma. Están en reclamo permanente porque, precisamente porque el sueldo es miserable, ¿no? ¿Okay? Claro. Y bueno, y yo te comento algo, ¿no? Los alumnos lo saben, ¿no? Y fíjate, y aquí valga un poco lo que, la poca experiencia que tengo yo en esto, ¿no? El, 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 los alumnos de la Universidad Central, ¿ok? Son alumnos de gente, son gente, en su mayoría, gente de clase media, ¿okay? Claro. Gente de clase media baja y alta, ¿ok? Algunos de ellos no tienen la posibilidad de pagar, ¿ok? Pero la mayoría sí tienen la posibilidad de pagar, ¿ok? Entonces, aquí también habría que sincerar mucho las cosas, ¿ok? No estoy diciendo que la Universidad Central debería pagar, o sea, debería cobrar la misma matrícula que cobran las universidades privadas, porque no tiene sentido. En Estados Unidos las universidades públicas, porque existen universidades públicas, ¿okay? Cobran matrícula y cobran mucho menos matrícula que una universidad privada. ¿Okay? Por ejemplo, Harvard cobra muchísimo, ¿okay? Mientras que la Universidad Universidad de de Boston. Wisconsin cobra menos. Claro, ¿Okay? claro.
No, pero es Entonces, que claro, hace años ese yo, modelo universitario de subsidio general, Venezuela no tiene, usted una vez lo digo, Venezuela está quebrada. Venezuela no puede andar como si fuese un país rico que nunca fue. Entonces, el claro, modelo de gestión universitaria tiene que cambiar. Los modelos de gestión de las oye, universidades privadas también, también. O sea, no es y- posible que haya un fíjate, modelo esto de es gestión de la Universidad Ecuatoriana que le pague a los profesores $3.000 y aquí no haya una universidad privada que ni siquiera se acerque ni lejanamente. Entonces, hay que repensar el modelo porque lo que no funciona es el modelo. No funciona. claro lo que no funciona. Y fíjate tú que, por ejemplo, ¿cómo se llama? El- lo que tú dices, pues, o sea, si a la gente le parece altísimo lo que se paga en una universidad privada por educación, ¿ok? Tú lo comparas con lo que se pagaba antes, ¿ok? Y tampoco es tan altísimo, ¿ok? Claro. Porque el asunto es que todos estamos subsistiendo, pues. O sea, subsistimos todos en una economía en la cual no existe mercado. ¿Ok? Y no existe mercado porque el gobierno lo destruyó. Entonces, el gobierno también tiene que pagar su cuota dentro de esta gran crisis, ¿no? Y su cuota es, voy a reducir mi gasto, ¿ok? Voy a acomodarme, voy a facilitarle las cosas a la gente para que el país crezca un poquito y yo tenga medio sentido, ¿no? ¿Ok? Porque de otra Así es. manera no tiene sentido. ¿Ok? Así es. Bueno, mira, Y bueno, cosas que hay que seguir valorando, ¿no? Definitivamente, porque el país, a ver, no puede vivir con ficciones, porque un profesor universitario es un ciudadano que tiene que comer, que tiene que vestirse, que tiene que comprar materiales, que necesita actualizar su computadora, que debería tener cómo movilizarse, y nada de eso, digamos, lo puede lograr de gratis, y que necesita tiempo para poder no solo preparar clases, sino producir conocimiento. Y eso no está funcionando, no funciona con los maestros, no funciona con los médicos, no funciona. La verdad es que una ciudad sin bomberos, o sea, en algún momento tenemos que tocar realidad y saber que es la magnífica y buena voluntad de los venezolanos la que sostiene esta ficción, ¿no? Pero a veces tocar cable a tierra, claro, tal vez es más fructuoso. Bueno, profesor, ya se nos acabó el tiempo, pero seguiremos el próximo viernes reflexionando sobre estas circunstancias. Gracias a todos los que oyen el eso es. programa, se suscriben al canal de YouTube, le dan like a nuestro programa, nos siguen por X, en fin, creando comunidad. Desde aquí se habla libertad, como todos los viernes, hablando y reflexionando sobre la economía, porque es que además es la medida del desafío que tenemos por delante. No hay magia, no hay magia. Y como dice el profesor Laud, no hay hoja de Excel que aguante. Es otra cosa. Bueno, muchas gracias, profesor Daniel Laud, un gran profesor. Uno de los que carga sobre sus espaldas todo esto en la UCAP, en la Metropolitana, en la UCB, y bueno, que tiene de todos nosotros un inmenso reconocimiento y agradecimiento. Gente como él es la que mantiene estas cosas de pie. Bueno, gracias, profesor, por su Bueno, gentileza. Y seguimos viéndonos. Y a todos, muchas gracias. eso es. Gracias por estar aquí.